repente no lo especificaron, ¿no? ¿Por qué es importante el calcio? Casi nadie le da importancia al calcio, ¿no? Le dan importancia al potasio, al sodio, hasta el cloro, ¿no? Pero al calcio casi nadie le da importancia. Pero fíjense ustedes que desde el punto de vista fisiológico es muy interesante. ¿Por qué? Porque participa en qué? En la contracción del músculo esquelético. También actúa a nivel de lo que viene a ser la contracción del miocardio, ¿sí? Entonces tenemos que entender alteraciones como hipercalcemia o hipocalcemia que pueden dar trastornos a nivel de la conducción y también trastornos a nivel de lo que viene a ser la contracción miocárdica, ¿sí? También porque es importante, eso lo estarán viendo en neurología, ¿no es cierto? Porque actúa a nivel presináptico. Gracias al calcio se pueden liberar las vacuolas, donde van a pasar, ¿qué cosa? Las diferentes neurotransmisores. Si no hay calcio, no se va a poder transmitir. Las vesículas no se van a poder liberar. También en qué actúa? En la cascada de coagulación, ¿sí? Especialmente a nivel del factor 10 para volverlo activo, ¿sí? Entonces fíjense ustedes que el calcio es muy importante y que las manifestaciones clínicas no solamente van a ser neurológicas, sino van a ser a nivel de cualquier tejido, ¿sí? ¿Entiendes? ¿En quién le damos más hincapié? En la parte neurológica. Obviamente, ¿por qué? Porque haber una hipercalcemia o una hipocalcemia va a demostrarse a nivel de las sinapsis y de las manifestaciones neurológicas, ¿sí? Viendo prevalencia, 2 por mil de población, lamentablemente igual es mayormente predominante en mujeres que en varones, ¿sí? Fíjense ustedes que el hiperparatiroidismo primario es la principal y la primera causa de hipercalcemia, ¿sí? ¿Y esto cómo se hace? Mayormente los pacientes con hipercalcemia pueden estar asintomáticos o no tener muchas manifestaciones cuando los niveles de calcio no están muy altos, ¿no? El organismo se va acomodando, pero cuando llega a valores ya relativamente altos, por encima de 15, el calcio total y el calcio iónico por encima de 1.5, es donde comienzan a tener mayores manifestaciones, ¿sí? ¿Esto por qué lo digo? Porque hay mucha gente con hipercalcemia que está caminando sin ningún tipo de sintomatología, ¿sí? Entonces tú les haces un examen, mira, tienes hipercalcemia, sí, pero son asintomáticos, entonces es una población oculta. ¿Estamos? Fíjense ustedes que lo vamos a clasificar en 3 partes: hiperparatiroidismo primario, secundario y terciario, ¿sí? El primario es cuando ocurre un problema a nivel netamente de la glándula, ¿sí? Y ocurre en el 60% de los casos. El secundario, ¿a qué creen que se va a deber? ¿A la misma glándula? No, a un problema sistémico. En este caso, a una enfermedad renal crónica o un déficit de vitamina D. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué va a haber en este tipo de enfermedades? ¿Por qué creen que va a haber en la enfermedad renal crónica? Antes lo estábamos hablando un poco. Porque van a disminuir en la enfermedad renal crónica, disminuye el calcio. Como disminuye el calcio y la vitamina D3, ¿qué se va a estimular? La paratormona, ¿sí? La paratormona se va a comenzar a estimular más. ¿Por qué? Porque va a haber menos cantidad de calcio y de vitamina D. Entonces la paratormona va a aumentar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Mayor reabsorción ósea. ¿Va a actuar a nivel renal? No, porque el riñón ya está excluido, el riñón ya no funciona, está en un estadio 5. Perdió toda su capacidad hormonal, infiltrativa, reabsorción, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a absorber el hueso, ¿sí? ¿Va a generar un adecuado calcio? No, va a generar siempre algo de hipocalcemia. Entonces, ¿qué es lo que va a generar esta hipocalcemia? Más hiperparatiroidismo. Al final, ¿quién va a ser el pagano, por así decirlo, de todo este hiperparatiroidismo? Los huesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hueso va a seguir reabsorbiendo. Sí. Y esos huesos van a comenzar a generar, ¿qué cosa? Lo que se denomina osteodistrofia renal. ¿Por qué renal? Porque la causa viene siendo la insuficiencia renal terminal de mi paciente, ¿sí? Y a veces, ¿qué es lo que pasa? Que va a llegar a un momento en el cual tanta hipocalcemia que se genera en los pacientes renales crónicos, en un porcentaje del 5 al 15%, van a generar, ¿qué cosa?
que estas glándulas, tanta estímulo ha tenido por la parte de la hipocalcemia que se van a volver autónomas, es decir, van a perder cualquier tipo de equilibrio homeostático. Y a eso le vamos a llamar hiperparatiroidismo terciario. Va a haber una automatización de la glándula por el sobreestímulo en el tiempo y en la cantidad que ha sufrido en un estadio secundario. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuáles son las causas más que todo que se presentan? A nivel es el sexo femenino. Y dense ustedes cuenta que la edad más o menos en la que va a ocurrir es de los 50 y 60 años. ¿Con qué tiene relación esta etapa de las mujeres? Menopausia. Con la menopausia. ¿Y por qué la menopausia tiene que ver algo en esto del calcio? Por los estrógenos. ¿Qué hacen los estrógenos? ¿Qué hacen los estrógenos con el metabolismo del calcio? Promueven la formación de hueso, de que el calcio entre al hueso. Eso hacen los estrógenos también. Por eso en las mujeres, cuando llegan a la menopausia, ¿qué es lo que pasa? Hay un desequilibrio y una disminución de la cantidad de estrógenos. Por consiguiente, si hay menos estrógenos, el hueso va a tratar de salir siempre el calcio va a tratar de salir del hueso. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso que las mujeres con menopáusicas, ¿qué es lo que generan en un porcentaje? Osteoporosis. ¿Sí? Por eso que también se ve en edad avanzada, factores genéticos, eso de litio que ya no se usa mucho. ¿Sí? Hablemos del hiperparatiroidismo primario. ¿Cuál es la principal causa en un 80%? Adenomas. ¿Sí? ¿Cuántas glándulas paratiroideas tenemos? 4. Basta que haya un adenoma en una sola de las glándulas para que se produzca un hiperparatiroidismo. Solamente basta la afección de una sola glándula de las 4. ¿Sí? Entonces, el adenoma único, el 80% de los responsables del hiperparatiroidismo primario, una hiperplasia de la glándula, un 15%, y 1 a 3% los problemas que tengan carcinoma. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar en el hiperparatiroidismo primario? Va a haber una producción autónoma de paratormona. ¿Sí? Va a haber una producción de paratormona que va a ser indistintamente de los niveles del calcio. El adenoma único va a decir a la glándula, ¿sabes qué? Formemos mayor cantidad de paratormona. Y esa paratormona va a ir aumentando. El calcio va a aumentar y obviamente si el calcio aumenta tendría que haber un feedback negativo. Pero en este caso, como el adenoma es autónomo, va a seguir produciendo paratormona. ¿Sí? Por eso se llama hiperparatiroidismo primario. ¿Sí? Puede estar asociado a neoplasias endócrinas múltiples 1 o tipo 2A, que ya sabemos que son neoplasias que se van a presentar en diferentes órganos endócrinos, ¿no? Hiperparatiroidismo secundario, habíamos dicho que es una respuesta compensatoria a la hipocalcemia crónica que se produce en los pacientes especialmente con enfermedad renal crónica. Y el terciario es el desarrollo de una autonomía glandular, ¿sí? Tanto estímulo de la parte renal que va a generar que la glándula se vuelva autónoma y que se vuelva hiperfuncional. ¿Sí? Obviamente, ¿qué es lo que vamos a tener? A nivel del hueso, mayor reabsorción. Y esto va a generar problemas de osteodistrofia. A nivel del riñón, mientras el riñón esté funcionando, mayor reabsorción de calcio, menor reabsorción de fósforo y mayor síntesis de calcitriol. Y este calcitriol que va a generar mayor reabsorción intestinal de calcio y de fósforo y mayor reabsorción de calcio a nivel renal. ¿Qué es lo que va a producir? Hipercalcemia. ¿Sí? Manifestaciones clínicas. A nivel óseo, ¿qué es lo que va a presentar? Primeramente presentan osteopenia. ¿Qué es la osteopenia? Disminución de la cantidad de material cálcico a nivel de los huesos. ¿Cómo lo identificamos? ¿Con qué diagnóstico? ¿Con qué estudio? Densitometría ósea. Por eso a todas las pacientes posmenopáusicas, ¿qué le hacemos? Densitometría ósea. Cuando sospechamos alguna alteración, también densitometría ósea. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que el hueso se está descalcificando. ¿Gracias a quién? Al aparato hormonal. ¿Sí? Muy bien. Osteoartritis fibrosa quística, ¿qué significa? Como el hueso está perdiendo grandes cantidades de calcio, ese hueso ¿cómo va a quedar? Vacío. Y el organismo, cuando ve algo vacío, ¿de qué lo rellena?
del tejido fibroso. Va a comenzar a fibrosar, ¿sí? Eso se llama osteoitis fibrosa o osteodistrofia fibrosa quística. ¿Vamos? A nivel renal, ¿qué es lo que va a pasar? Sus compañeros comentaban, ¿no? ¿Cuánto es la ingesta normalmente que tenemos? 1 gramo, ¿no? De calcio, 1000 miligramos o 1 gramo. De ese gramo no se reabsorbe todo, se reabsorbe solamente un 20%. Y esto hace de que el calcio se movilice en una homeostasis adecuada entre el intracelular, el extracelular y el hueso. Pero recuerden que ese calcio, por gasto cardíaco, ¿a dónde va a llegar siempre? Al riñón, ¿sí? Y en el riñón se va a filtrar gran cantidad de calcio a nivel de todo el día. ¿Qué es lo que pasa si es que el calcio está aumentado en la sangre? Si hay hipercalcemia. También vamos a darle a nuestra nefrona grandes cantidades de calcio, ¿sí? Y el calcio obviamente tiene un mecanismo de reabsorción, secreción, etc. Pero como hay un sobrenadante de calcio, ¿qué es lo que va a pasar? Ese calcio ya no se va a poder reabsorber en toda su capacidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber calcio en la orina, eso se llama hipercalciuria. ¿Y qué es lo que pasa con la hipercalciuria? Solamente basta que haya muchos cristales de calcio que van a comenzar a ¿qué? A unirse. ¿Y qué es lo que van a formar? Cálculos. ¿Sí? Ahí se forman los cálculos. ¿Por qué? Por la sobredemanda que hay de calcio en la filtración renal. ¿Sí? Y son pacientes que van a tener la presencia de nefrolitiasis. Nefrocalcinosis. Cuando la cantidad de calcio es excesivamente alta, ya el calcio no solamente se va a comenzar a depositar en los túbulos y a nivel del uréter, sino va a comenzar a infiltrar al parénquima renal. Eso se llama nefrocalcinosis, ¿sí? Y obviamente estos dos, con el pasar del tiempo, ¿qué es lo que van a generar? Insuficiencia renal. Mi paciente va a empeorar su insuficiencia renal, que ya tenía una previamente añadida. Cardiovasculares, hipertensión arterial, hipertrofia del ventrículo izquierdo, calcificaciones valvulares en estadios muy avanzados. En un hiperparatiroidismo terciario puede encontrarse una aorta totalmente calcificada. ¿Por qué? Porque el exceso de calcio justamente hace que se deposite en esos tejidos. Pero fíjense ustedes que también a nivel neurológico van a presentar otras manifestaciones, como que fatiga, depresión, deterioro cognitivo y trastornos del sueño. Entonces no piensen que toda hipercalcemia van a encontrar al paciente o totalmente laxo o con alteraciones neuromusculares, sino también pueden presentar a nivel neurológico estas alteraciones, ¿sí? Bueno, acá hay unos dibujos que les traigo para que vean cómo se va descalcificando los huesos, ¿no? En las imágenes ya no es un hueso totalmente tonificado en el contexto de la densidad, sino ya comienza a presentar lesiones osteodistróficas, que son estas. ¿Ven? Como el hueso pierde su capacidad y comienza a reabsorberse en forma indistinta, ¿no? Acá una placa donde vemos justamente reabsorciones extensas, ¿no? Y se puede presentar en cualquier tipo de hueso, ¿no? Mayormente se presenta en los huesos largos, pero también en los huesos largos cortos, como el de las manos y a nivel del peroné. Diagnóstico laboratorial, ¿qué es lo que vamos a tener? Siempre vamos a tener una hipercalcemia. Cuando nosotros tengamos hipercalcemia, tenemos que sospechar en un hiperparatiroidismo. Entonces, ¿qué vamos a usar? La parato-hormona, que mayormente siempre debe estar elevada, ¿sí? Elevación de la hormona paratiroidea y también hipercalcemia. Asociado a eso, también vamos a tener obviamente calcio sérico. Ese es el calcio sérico total, ¿no? Fósforo, hipofosfatemia, porque obviamente se va a cambiar calcio por fósforo, parato-hormona elevado y el cloro también relacionalmente elevado. Otros marcadores, la vitamina D3 también va a estar frecuentemente baja en la descripción observa, y eso va a generar que obviamente en el secundario se eleve mucho más, ¿no? Diagnósticos diferenciales: hipercalcemia familiar hipocalciúrica, sarcoidosis, intoxicación por vitamina D. Fíjense ustedes, estas son la presencia de una radiografía simple de abdomen. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Radiopacidad o radiolucidez? Radioopacidad o radiolucidez. Radioopacidades difusas a nivel de lo que viene a ser el contorno renal, ¿sí? Tú tienes esto, ¿qué estudio le vas a hacer? Una ecografía. Vemos, ¿no? Un riñoncito totalmente calcificado. Nos queda un poco de duda si le mandamos a hacer su
tomografía. ¿Qué es lo que vemos? Una nefrocalcinosis. Ya no solamente es litros de calcio, sino que ya es una nefrocalcinosis que viene a ser cuando ya está invadido el mismo parénquima renal. ¿Sí? Entonces, esto es lo que llegan los pacientes con hiperparatiroidismo. ¿Sí? Localización, diagnóstico de imágenes de localización, bueno, por imágenes, ecografías, mamografía, tecnesio y resonancia magnética es lo que podemos pedir, pero con una simple radiografía muchas veces es suficiente. Indicaciones quirúrgicas, esto no vamos a tocar porque no nos corresponde, tratamiento quirúrgico. Obviamente, si yo tengo un adenoma de la paratiroides, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacar. ¿Sí? ¿Saco una o saco todas? Recuerden ustedes que la paratiroides es muy pequeña, ¿sí? Y yo no sé si el adenoma puede estar en uno o puede estar en dos. Biopsiar es muy difícil de biopsiar, ¿sí? Entonces, pero si yo sospecho de un cáncer, sí tengo que biopsiar y mandar la anatomía patológica. Si me sale cáncer, tengo que sacar las 4 paratiroides, ¿no? Esto, tratamiento quirúrgico no hablamos, médico tampoco. Complicaciones, fracturas. Los pacientes con hipercalcemia, como hay tanta reabsorción y han visto esos huesitos que se están descalcificando, obviamente si ese huesito tú le generas un trauma leve, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a fracturar. Si ese paciente sufre una caída leve, se va a fracturar, ¿sí? Y muchas veces estos pacientes vienen a la guardia por una fractura patológica, ¿sí? Se cayeron y se fracturaron. Pero tú dices, qué raro que se fracture con un golpe tan no muy intenso, ¿no? Entonces comienzas a estudiar, los pacientes tienen hipercalcemia y tienen hiperparatiroidismo, ¿sí? Resultados postoperatorios, bueno, deterioro progresivo en enfermedad renal crónica y cardiovascular también son las complicaciones que mayormente se presentan, ¿sí? Entonces, la principal causa de hipercalcemia, ¿cuál es? Hiperparatiroidismo primario. Y dentro del primario, ¿cuál es la principal causa? El adenoma solitario. ¿Sí? En segundo, hiperplasia, y en tercero, el cáncer. ¿Sí? Diagnósticos bioquímicos, aumento de la paratormona y aumento del cáncer. ¿Sí? Con fosfato disminuido. ¿Sí? Manejo médico, bueno, como secundario. ¿Se entendió? Muy bien. Para terminar, para irnos, vamos a hacer algo más cortito. Hipoparatiroidismo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, nuevamente, no vamos a hablar. Bueno, fisiología ya no hablamos, fisiopatología también ya dijimos algo, diagnóstico, evaluación, tratamiento no lo vamos a hacer. Vamos a ver. Muy bien, eso ya lo han señalado sus compañeros en la parte inicial de la clase, ¿no? 4 glándulas, pesos chiquitos. Concepto clave, la paratormona es esencial para mantener la homeostasis del calcio y su deficiencia obviamente genera. Muy bien. Epidemiología, clasificación del hipoparatiroidismo. ¿Sí? ¿Cuál sería la primera causa? Hemos mencionado hace un ratito. Simplemente no tener glándulas paratiroides. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Las han extraído, ¿no? Postquirúrgico es la primera causa. Fíjense, más del 75%. Doctor, ¿por qué eso? Porque también recuerden que en la anterior clase de quién hablamos, de la tiroides. Cuando hay una patología tiroidea, habíamos dicho que muchas veces también el tratamiento es la extirpación de la tiroides. Y como son glándulas muy pequeñitas, a veces el cirujano de cabeza y cuello saca toda la glándula, incluidas las paratiroides. Si tú le preguntas, doctor, ¿dejó las paratiroides? Y dice, uy, no sé, ayer ojalá. ¿Por qué? Porque como son tan pequeñas, a veces no se pueden ver, ¿sí? Y mayormente recuerden ustedes que la irrigación de la tiroides viene a ser por la tirolingo y viene a ser por la inferior, no, correcta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú vas a dejar una paratiroides, no la puedes dejar sin circulación. Se va a morir, se va a necrosar si tú la dejas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mayormente sacan todo, ¿sí? Y tú le dices, no, ¿sabes qué? Pero mejor hacer un control de la paratormona y del calcio mañana. ¿Sí? Automáticamente, como no hay paratormona, no va a haber todos estos mecanismos y los pacientes con tiroidectomía total al día siguiente comienzan a hacer hipocalcemia. Su calcio iónico se gasta tan rápido que la albúmina suelta lo que tiene, pero eso no es suficiente. Y como no hay paratormona,
nadie va a estimular al hueso a que se secrete, ¿no? O sea, hasta que se reabsorba. Nadie va a decir al riñón, ¿sabes qué? Convierte el calcitriol, ya se perdió esa capacidad, ¿se entiende? Entonces, estos pacientes hacen hipocalcemias muy agudas, ¿sí? Tenemos que darles infusión de gluconato de calcio, ¿sí? Entonces, el postquirúrgico es el principal, ¿no? Ahí dice daño accidental o situación durante la tiroidectomía y es lo que mayormente pasa. En la paratiroidectomía ocurre lo mismo. Si hay un cáncer, un adenoma, mayormente sacan uno. Pero si es un cáncer de paratiroides, mayormente no se arriesgan a dejar alguna de las glándulas porque se pueden manifestar también más adelante. Autoinmunitario, en segundo lugar, en 5 a 10%, hereditario y otras causas, ¿no? Entonces recuerden que el postquirúrgico es el más prevalente, ¿sí? Obviamente sabemos de que si hay hipoparatiroidismo, ¿qué es lo que va a haber? Hipocalcemia, ¿sí? Va a bajar la cantidad de calcio sérico, el calcio iónico. Obviamente, si hay hipocalcemia, el fósforo se va a tratar de aprovechar y va a haber hiperfosfatemia, ¿sí? Doctor, y va a haber hipercalciuria. ¿Por qué? Porque el calcio se va a comenzar a eliminar a nivel de lo que viene a ser el riñón. ¿Por qué? Porque recuerden que no hay paratormona. Y la paratormona lo que hacía era reabsorber calcio en los túbulos. Como no hay paratormona, el calcio va a comenzar a eliminarse en grandes cantidades. También es una causa por los cuales los pacientes también pueden ser cálculos renales, ¿sí? No solamente por hipercalcemia, sino también por hipercalciuria y hipoparatiroidismo, ¿sí? Consecuencias habíamos visto, ¿no? Disminución de la reabsorción ósea, de la reabsorción renal de calcio, aumento de la reabsorción renal de fosfato, disminución de la reabsorción ósea, reducción de la activación de la vitamina D. ¿Por qué motivo? Porque obviamente no hay paratormona, entonces todos sus efectos fisiológicos se van a perder, ¿sí? Y a la clásica, hipocalcemia, hiperfosfatemia y paratormona baja es lo que mayormente encontramos en el laboratorio, ¿sí? Acá vamos a encontrar las manifestaciones que comentaban sus compañeros. Pero fíjense, antes de llegar a eso, a nivel neuromuscular, ¿qué es lo que qué es lo que van a quejarse los pacientes? Parestesis. ¿Cómo lo denominamos las parestesias? ¿Ustedes están en neuro? Sensación. ¿Cómo definen parestesis? De hormigueo. ¿Ah? Hormigueo. ¿Qué más? ¿Solamente hormigueo? Adormecimiento. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué más? ¿De qué se quejan sus pacientes con parestesias? ¿Qué más son? Ardor, adormecimiento, anestesiado, hormigueo, calambres, etc. ¿Sí? Es una sensación que se puede presentar en diferentes maneras, ¿sí? Calambres musculares, son los pacientes que vienen y que están todas las mañanas, así me viene el calambre, así estoy, doctor. O estoy ahí tranquilo escribiendo y siento que mi mano se comienza a quedar así, ¿se acuerdan del Chavo, su garrotera? Ajá. Entonces tú dices, así, sí, pero bueno, tome vitaminas, dicen la mayoría, no tome tal cosa, pero no estudian al calcio, ¿sí? Tetania, obviamente ya es en concentraciones muy bajas del calcio. El paciente ya llega tipo en gatillo de fusil, ¿sí? Y son pacientes que están totalmente delgados. ¿Por qué? Porque los extensores pueden más que los flexores, entonces por consiguiente tratan de extender más la parte dorsal y hacen esa curvatura, ¿sí? Restesias sacrales, espasmos carpopedales y dolor muscular difuso, ¿sí? Obviamente llegamos a lo que viene a ser el signo de Chevostek y el signo de Cruz, ¿sí? El signo de Chevostek mayormente hablamos al paciente y comenzamos a percutir la parte del facial, ¿sí? Y automáticamente el paciente va a comenzar a presentar movimientos bucales de contracción por la estimulación que tú le estás haciendo, ¿sí? Y el otro es lo que decía, era con el manguito de tensiómetro. Normalmente ustedes cuando toman una presión arterial, ¿hasta cuánto insuflan? 140, ¿no? Hasta 180 más o menos insuflan, ¿no? Porque puedes tener un paciente hipertenso, tú no sabes, ¿no? Al final, no escuchas, 120, 60 no también, ¿no? Tienen que insuflar hasta 180, 160, ¿sí? Entonces, cuando estén en 180, ¿qué es lo que hace uno cuando toma la presión? Toma la presión, suelta, para que se descienda y tú escuches, ¿no es cierto? Para este signo, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos en 180 cerrado la llavecita, ¿sí? Lo dejamos ahí presionado, insuflado, ¿sí? Y a los 3 minutos, ¿qué es lo que vamos a tener que ver? Comienzan a contraerse los dedos
en forma de garra. ¿Sí? Eso es el signo de Rousseau. ¿Estamos? ¿Sí? Es lo más típico que vienen en los exámenes. Manifestaciones graves. ¿Qué quiere decir? Recuerden ustedes que el calcio es muy importante, no solamente para la parte neurológica, sino también para la parte cardíaca. Cuando vienen manifestaciones graves, puede haber laringoespasmo, ¿sí? Puede haber que los cuerdas vocales y la laringe comienzan a contraerse, ¿sí? ¿Y eso qué es lo que va a producir? Estridor, ¿no? Estridor. Lo siento así. ¿Sí? Entonces eso es un signo de alarma. Te está diciendo que ya se va a cerrar, que le pongas un tubito para que le ayudes a respirar. ¿Sí? Muy bien. Convulsiones. ¿Sí? Pueden ser tónico-clónicas y especialmente son generalizadas. ¿Sí? Tanto llega la alteración presináptica que el paciente comienza a convulsionar. Arritmias con QT prolongado y bradicardia. Si tienen QT prolongado, obviamente van a tener mayor posibilidad de que sean arritmias ventriculares, ¿no? Broncoespasmo, contusión de las vías respiratorias que simulan mucho al asma. Síntomas neuropsiquiátricos, irritabilidad, ansiedad, depresión, confusión, demencia. ¿Sí? Obviamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar en lo que viene a ser la bioquímica? Hipocalcemia. Con hipocalcemia vamos a encontrar hiperfosfatemia y para tu hermana mayormente disminuye. ¿Sí? Emergencia, bueno, esto es el tratamiento. Nosotros mayormente en estos pacientes, si tú no lo sospechas, no lo haces, ¿no? Si tú sospechas que un paciente viene así con broncoespasmo, con estridor, con un poco de tetania, con calambres, sospechas de hipocalcemia. Lo intubas y te pones calcio en lo venoso hasta que recupere. ¿Sí? Bueno, esto es parte del tratamiento. Parte del tratamiento. Definición diagnóstico: el hipoparatiroidismo es una deficiencia de paratormona que causa hipocalcemia y hiperfosfatemia. El diagnóstico requiere demostrar siempre, recuerden que en paratiroides el diagnóstico es laboratorial, no hay otro. ¿Sí? Por más que tengas clínica, siempre tienes que tener laboratorio, dosaje de calcio y dosaje de paratormona, si no, no puedes hacer el diagnóstico. ¿Sí? Bueno, terapias es esto. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algo? Muy bien. Cuenten, por favor. Correlativo 1. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31. 32. 33. Una computadora más, 34. Tengo 38, 39, 39. Los 39 han dicho presentes, pero solamente hay 34. Entonces, vamos a llamar lista otra vez, los que faltan, los 5 puntitos, porque sus compañeros dijeron presente por ellos. De verdad, estamos grandes para hacer esas cosas.